participar de este encuentro en este día. Somos Destellos de Dios, compartiendo justamente este mes de misiones. Queremos compartir este tema justamente que tiene que ver con la familia, esta familia misionera, ¿no? Entonces queremos compartir y tenemos el agrado de compartir justamente con ustedes la familia Avilés, que nos va a acompañar, en este día, en esta tarde, de este Dios de Dios, pues los agradece justamente a ustedes por conectarse con nosotros y de manera especial también a ustedes, Yolita, Yolanda, pues bienvenida al programa, y también pues a Iván, que nos acompañan en esta noche. Bienvenidos. Muchas gracias, hermano José. Gracias la invitación. Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano José? Qué gusto saludarle, saludar a todos los hermanos que también pues nos están escuchando y en el programa de la radio, viéndonos también. Y pues un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde, noche ya. Qué gracia de Dios poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Hoy, sobre todo, pues vamos a hablar de esta parte esencial de la vida. Hemos hablado en este mes, sobre todo, hemos enfocado el tema misional, el tema de las misiones, cuán importante es en la iglesia, y hemos mencionado, hemos trabajado el tema justamente o en torno a unos santos, particularmente a 3 santos que para nosotros van a ser, para nosotros y para la iglesia, ¿no? Para la iglesia justamente son los 2 patronos de las misiones, que van a ser Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, y San Francisco Javier, que van a ser los patronos de las misiones justamente, pero de manera especial también en este mes, para compartir un poquito, hemos puesto a San Antonio de Padua, que es uno de los santos que intentó salir de misiones adyentes, como se conoce, pero que Dios tiene otros planes preparados y lo retorna nuevamente a evangelizar a una localidad, ¿no? Sobre todo de Italia, y es donde que recibe el nombre de Padua, ¿no? Por eso San Antonio de Padua. Entonces, queríamos compartir en torno a estos 3 grandes santos de la iglesia que nos han mostrado justamente esa manera de hacer misión. Hemos hablado también ya con un sacerdote, una religiosa, y de manera especial hoy que tenemos el gusto de compartir con una familia que de una o de otra manera se va haciendo misiones, y que justamente mostrar esta parte esencial en la vida, que es la vida misional, se compone no solamente de religiosos, sino la iglesia justamente es misionera, y esa iglesia misionera la hacemos todos, de manera especial la familia. Entonces, pues compartir con ustedes justamente, y entre todo esto, pues mostrar, ¿no? Justamente una de las frases que vamos a encontrar, que la misión en la iglesia es llevar el evangelio a todo el mundo. Llamados a las misiones, a los territorios donde esta misión ha comenzado o aún no ha comenzado. Todos estamos llamados a esta misión, ¿no? Justamente esta parte, y por eso quería compartir con ustedes este tema. Ustedes trabajan en la iglesia, justamente ustedes pertenecen a un grupo parroquial, o un grupo de iglesia, uno de estos grupos importantes que han aparecido, si bien es cierto, su fundación es en Colombia, pero que se ha ido extendiendo por varias partes del mundo, y tiene una presencia muy fuerte aquí en Ecuador, que es Lazos de Amor Mariano. ¿Cuándo nace esto? ¿Dónde inicia? ¿Quién inicia? ¿Quién hace el retiro justamente para entrar a pertenecer a Lazos? ¿Y en qué año? Cuéntenos un poquito su historia partiendo desde allí. Ya, bueno, solo quisiera agregar un poquito más a lo que nos mencionaba el hermano José acerca de los santos, porque realmente hay algo muy rico que señalar en cuanto a Santa Teresita del Niño Jesús, a Santa Teresa de Lisieux.
En el caso de ella es algo muy particular porque ella es una santa que es una monja de clausura. No es, digamos, una santa misionera que fue por ahí, como San Francisco Javier, hasta las Indias y la Asia, todo esto, ¿no? Más bien era una religiosa que estaba en un claustro. Y ella dice, ¿no? En su libro, ella dice, yo quiero santificarme donde el Señor me ha puesto y ahí yo voy a cumplir mi misión particular. Y yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar absolutamente todos los católicos en el mundo entero, en donde nosotros nos encontremos. Quizás no tenemos muchas veces el estado de vida que nos mueva tal vez a irnos de misioneros al África o al Oriente o algún sitio de estos a convertir a personas que no conocen de Dios al cristianismo, pero sí podemos hacerlo en nuestro punto, en nuestro lugar. Qué grande que una monja de clausura sea patrona de las misiones de la Iglesia Católica. Eso nos llama y nos mueve a que cada uno de nosotros también tengamos el deseo y el anhelo de donde nosotros nos encontremos, hacer la misión ahí en el trabajo, hacer la misión ahí en la casa, hacer la misión ahí en la parroquia, hacer la misión ahí en la calle donde vas caminando, hacer la misión en el bus. Y eso creo que es algo que vale la pena rescatar de Santa Teresita del Niño Jesús y que a nosotros nos llama, porque también, miren, a veces a uno le dicen, ¿no? Pero, bueno, pero es que eso de los misioneros, claro, los de la Toca de Asís o los franciscanos o tal, los religiosos, ellos que andan con el hábito, ellos está bien que hagan la misión. Pero nosotros no, pues porque nosotros es que tenemos ocupaciones, es que el trabajo, tú sabes del estudio, entonces yo no puedo hacer misión. Eso es para otros. No, 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 no. La misión es para nosotros, para el día a día, para donde nos encontremos. Si el Señor te ha llamado a, a una vocación, ya sea el matrimonio o todavía estás en discernimiento, pues no importa. Igual ahí Dios te llama a santificarte en esa misión, ¿no? Entonces, una vez, bueno, haciendo esta pequeña acotación, en ese proceso, ¿no? En ese camino, yo iba en la universidad, recuerdo que estaba más o menos, por ahí ya estaba saliendo, creo que ya egresé, estaba en el proceso de hacer la tesis y yo andaba con el deseo de buscar un retiro. Por gracia de Dios he podido conocer varios carismas distintos, pero siempre me había faltado acercarme a la mamá de Guadalupe, a la Virgencita, ¿no? Entonces, como todo buen católico creyente, uno tiene que, pues, amar a nuestra Madre Santísima, porque sabemos que por intercesión de ella nosotros llegamos a Jesús. Y bueno, yo no había tenido esta parte, entonces resulta que por ahí alguna compañera de la universidad me había comentado de lazos de amor mariano, yo no sabía qué era, dije, bueno, gloria a Dios, me fui al retiro y ahí fue donde yo realmente puedo decir que me encontré y me quedé bajo el manto de la Virgen María, de nuestra Madre Santísima, ¿no? Entonces, así fue, ¿no? Empezó con un retiro mi camino en esa comunidad. A partir de ahí me fui a hacer la rural. Yo hice el retiro y no continué en la comunidad, sino que me tocó ir a hacer la rural a Quevedo. Yo soy de allá y pues no había ya esto. Entonces yo me recuerdo que le decía, mami, sería bueno que usted vaya con mi otro hermano, ¿no? Vaya con mi otro hermano también para que puedan seguir el camino. Y entonces ahí motivándole, entonces ahí yo le invité y ella pudo ir al retiro y con mi hermano fue a la consagración, porque aquí hay otro tema que es muy importante aclarar dentro de las misiones. Aquellos que pertenecemos a una familia, precisamente no nos mandamos solos. Siempre tenemos el llamado a vivir en la obediencia que vivió nuestro Señor sujeto a José y a María como sus padres y a tener en cuenta que nosotros tenemos una familia a quien tenemos que evangelizar y tratar de acercar dentro de lo posible al camino del Señor. Porque yo no puedo llamarme un buen misionero si es que yo me paso en la parroquia, si es que yo me paso en los retiros, si es que yo me paso en la iglesia, pero mi familia se está perdiendo, se está condenando. Es una decisión personal, realmente que uno puede hacer hasta lo imposible y quizás todavía no es el momento y alguna persona del núcleo familiar todavía no abre el corazón a Dios, es cierto, pero que cuando yo llegue a la presencia del Señor, no quede en mis manos el decir, Señor, no hice lo suficiente. Que yo pueda llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, por mi papá, por mi hijo, por quien sea, hice hasta lo último, Señor. Y ya te lo entregué a ti y tú sabrás, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos la gracia de que podemos caminar los dos juntos.
mi mamá y yo. Entonces nos apoyamos, vamos en el camino. Si ella va a un apostolado, le puedo ayudar yo. Si yo tengo uno, ella me cubre y como quien dice, estamos ahí en ese apoyo conjunto que es bueno, es una gracia de Dios. Porque hay otra, justamente una hermana conocida, lamentablemente, nos decía que incluso le amenazaron con botarle de la casa si es que continúa yendo al grupo de Dios. Entonces son situaciones muy dolorosas que a veces sufren algunos hermanos y que en ese caso lo que nosotros les invitamos es seguir orando, pero tener en cuenta que también está la misión, sobre todo de inicio en la casa, en la familia, y conozco muchos casos de gente que se ha acercado al Señor. Otros todavía están en camino, como mi papá quizás, como mi hermano, pero nosotros vamos en la lucha tratando de misionar primero en la casa y de ahí también afuera. Entonces, bueno, como les comentaba, ahí les invité al retiro y pues ya ahí mi mami les sigue contando ya su parte de su versión de la historia. Y bueno, en realidad, Ivancito me había dicho, mami, mi ñaño ya está joven, porque en ese tiempo habrá tenido unos 16 años, sería bueno que haga un retiro, que viva un retiro, que sepa lo que es vivir un retiro. Y bueno, yo en realidad había hecho ya otros retiros y dije, sí, está bien, está bien. Entonces hablé con mi hijo, David, y le comentaba, no, mi hijo, ya tienes que vivir esto y así, animándole, y me dice, si tú vas, voy yo, si no, no voy. Y yo dije, bueno, está bien, nos vamos. Y es así como nos fuimos al retiro de Lazos de Amor Mariano. Fue un momento también muy, muy lindo porque obviamente es el carisma, como dice Ivancito, de la mamá. Y es como esa cercanía. Y bueno, pues una vez que ya salí del retiro, pues nos propusieron que hagamos la consagración a Jesús por medio de María. En realidad no tuve sinceramente, o sea, escuché, pero no le tomé mucho asunto, no estaba en mis planes. Es más, ni siquiera anoté el teléfono y sencillamente yo dije, bueno, ya hizo el retiro mi hijo y ya, y lo hicimos. Y es así que pasó un tiempito y tuve un sueño, le soñaba a la Virgencita que se acercaba y me decía que haga la consagración. Y fue un sueño así, de esos sueños que te quedas dormida fugazmente y ¡plum! Dije, ¿qué? Le contaba a David y David dice, mami, si usted soñó eso es por algo, hagamos. Más bien mi hijo me lo propuso, el menor. Y así que fuimos y hicimos la consagración. Y pues ahí pues yo me sentí atrapada en este camino, ¿no? De la misión. Es como que el corazón se va encendiendo y tú quieres darlo todo por las almas, ¿no? Y bueno, ese es el camino. A mi hijo le ayudó muchísimo también y vivimos los dos la consagración. Primero se consagró Ivancito y después nos consagramos nosotros a Jesús por María. Pero antes de Lazos de Amor Mariano, justamente, hay una experiencia ya de crecimiento en la fe, ¿no? Más bien de este encuentro en la fe, porque si bien es cierto, ya el retiro es un posterior. ¿Cómo se llevaba un poquito esa parte cristiana, un poquito esa parte religiosa? Tómese en cuenta como vida católica, ¿no? Vida de familia cristiana. ¿Cómo se llevaba dentro de ustedes esa parte, cómo se vivía más que nada esa espiritualidad cristiana católica dentro de su familia? Bueno, Antes de Lazos. Bueno, antes de Lazos nosotros vivíamos la misa diaria igual. Tengo la bendición, pues asistí a unas cuadras que hay una iglesia acá y se iniciaba en la iglesia a las 6 de la mañana con los laudes, el Santo Rosario y la misa. Entonces acomodaba mi tiempo y corría a hacer, porque el Padre nos guiaba y terminábamos con la misa. Para mí empecé a tener esa sed de Dios. Bueno, primero, tampoco es que toda la vida viví esto. O sea, yo tuve un problema de salud, estuve
tuve un tumor en el seno y a raíz de eso, o sea, como que dije, wow, yo no estoy lista para irme. Entonces, bueno, el Señor nos llama, yo digo bendita enfermedad, ¿no? Porque el Señor nos llama de diferentes maneras y pues ahí yo como que sentí que tenía que tomar un rumbo mi vida, ¿no? Obviamente. A partir de eso, como que empecé a buscar de Dios, pero, o sea, como dice en la palabra de Dios, que Él nos seduce, ¿no? Me sentí en ese aspecto como con una sed de Dios, empecé a disfrutar de las misas, antes me aburrían, no me llamaban la atención, pero, o sea, era para mí, yo decía, wow, o sea, ¿por qué disfruto esto en mi corazón? O sea, ya pasó a segundo plano la enfermedad, si no era la vida ya espiritual. Yo pienso que eso es una gracia. Entonces empecé a asistir a la misa diaria, como le comento, y al servicio primero iniciando en la iglesia, ¿no? Haciendo pequeñas cosas que, como usted sabe, hermano José, en la iglesia hay siempre que ser, como en la casa. Después ya me acompañaba Ivancito y así, bueno, dando gracias a Dios, tenemos la gracia de asistir a misa con la familia, mi esposo, mi hijo, de vivir, mis hijos, mis dos hijos, de vivir la Santa Eucaristía. Pero la misa diaria la vivimos aquí con Ivancito, es algo que, como sea, nos acomodamos el tiempo, corre por aquí, corre, pero estamos en la misa. Es algo que es una gracia. Y bueno, en cuanto a la misa diaria, Ivancito la vivía, pero yo decía, como que le seguía, pero yo decía algo, es como que era una lucha a veces, ¿no? Como que decía, está lloviendo y capaz que me voy a resfriar, pero entre comillas. Pero después le pedí en oración al Señor esta gracia preciosa, regalo de Dios, y realmente, o sea, es algo que de verdad nos llena muchísimo. Tener este encuentro, ¿no? Y creo que esa es un poquito lo que enciende el corazón para el servicio, para la misión. Como que el Señor te da un corazón apasionado para vivir la misión, ¿no? Entonces eso, ajá. Sí, justamente tiene su punto de partida en Jesús, toda misión tiene su punto de partida en Jesús, que es Jesús quien nos envía justamente a evangelizar, es Jesús quien nos envía a transmitir su mensaje y vamos a encontrarnos un poquito con esta realidad y que vamos a conversar justamente que de manera especial yo los conocí a ustedes en un grupo de evangelización, pero lo que nos dice un poquito Santiago, ¿no? Sin fe no hay obras. Y es allí donde que justamente esta fe que ustedes manifiestan, que vivieron, experimentaron, se va a plasmar, considero yo, justamente en la ayuda social. Y es allí donde que de alguna manera tuvimos este acercamiento, donde que yo los conocí a ustedes, o nos conocimos más bien, y es donde que pudimos también servir, acompañar a muchas personas. Vamos al corte comercial, regresamos justamente para conversar estas experiencias misional dentro de la familia y de manera especial cómo nos hemos encontrado o cómo ha sido esta relación al servicio propiamente ya de la comunidad. Vamos al corte sin antes recordarles que pueden encontrar en redes sociales como @Dios y agradecer a Evolución Radio Comunitaria por transmitirnos. Vámonos al corte, ya regresamos. Ok. Estamos con ustedes, somos Misterios de Dios, estamos siendo transmitidos por el programa Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales, audiocomunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja y la Red Joven. Publicarte Estudio,
Tu imagen cuenta y Voces Milano en Italia. Este día es especial porque estamos compartiendo justamente la misión en familia en este programa de Destellos de Dios y mencionaba que donde nos conocimos, donde pudimos compartir justamente fue en esta parte de la obra social, esta acción que nosotros como cristianos o como todo cristiano debe comprometerse justamente a trabajar por los que menos tienen. Porque podemos decir, no, es que yo soy pobre, yo también tengo necesidades. Sí, todos tenemos necesidades, pero justamente hay un sector donde se ve mucho más fuerte o mucho más marcada la necesidad. Y es allí donde que nos encontramos, donde que pudimos coincidir justamente para hacer obra, ¿no? Justamente es el pan de San Antonio en el convento máximo de San Francisco de Quito. Es allí donde pudimos coincidir en el año 2019, 2020, ¿no? Y desde allí pues ha nacido un poquito esta amistad y ustedes justamente siguen sirviendo y siguen trabajando con los más necesitados en esta obra. Sí, bueno, en realidad el que me llevó allá fue mi hijo. Un día estaba muy triste en casa y llora y como sensible que a veces somos las mujercitas. Y mi hijo me decía, le voy a invitar a un lado. Dice, pero no, no me diga que no. Le digo, bueno. Y no pregunte, solo vamos. Bueno, mi hijo fue el que había iniciado a ayudar allá y es así pues que me llevó así como a ciegas y llegué y wow, o sea, me atrapé ahí porque dije, Dios mío, o sea, esto es como tocar un pedacito de cielo, el servicio a los bien amados fue algo que a mí me llenó. Y pienso que ese algo que a mí me estaba haciendo falta, porque muchas veces tú puedes hacer tu labor de trabajo, de familia, pero el servir al prójimo es algo que solo en el alma se puede entender, aunque no se puede explicar. Entonces, así iniciamos con este servicio, que es muy, muy bonito y que poco a poco se ha ido ampliando, ¿no? Poquito a poquito, esta hermosa labor que se hace en el pan de San Antonio. Sí, justamente. Iván. Sí, bueno, creo que en el segmento anterior nos decía el hermano José bueno, ¿cuándo conocimos, no? ¿Cuándo empezó ese trayecto? Y yo siempre que me preguntan eso digo, realmente mi proceso de conversión inicia el 5 de diciembre del 93, es decir, cuando nací, cuando fui llamado a la vida. Porque si bien es cierto, quizás yo en ese momento yo no tenía la conciencia, quizás crecí en una familia católica, pues por tradición nada más, no tan, digamos, practicante como otras familias que uno ve, pero yo creo que Dios en ese proceso nos va llamando, como, nos va trayendo, ¿no? Como le dice al profeta a Oseas, que venga, que nos va trayendo con sus lazos de amor precisamente. Y en ese proceso yo creo que uno va teniendo un acercamiento a la iglesia. Entonces primero tuve un acercamiento con la Renovación Carismática Católica, un grupo de jóvenes en el cual no quería ir y en cambio ahí fue mi mami, recuerdo claramente que ella me decía, vamos, hay algo chévere. Ya un joven adolescente, 13, 14 años, que cree que todo lo puede y que se lleva el mundo por delante. Y recuerdo claramente que la primera vez que me llevó yo fui bravo, ¿no? Como todo joven, bravísimo, y me bajé del carro y le tiré la puerta. Yo no quiero aquí, esta es la última vez, la primera y la última que vengo. Y chuta, claro, uno llega y de repente Dios, ¿no? Como digo, empieza a irle atrayendo y uno queda totalmente prendado. Y eso quizás para las personas que nos están escuchando respecto a la misión, ¿no? Porque tan grande y tan rica nuestra iglesia que nosotros podemos tener misión para hacer en cualquier lado. Justo nos dice el hermano José que está en Milagro, nosotros estamos en Quito, acabo de venir por gracia de Dios de México. Es impresionante cómo se mueve la iglesia, cómo hay personas que uno llega a otro lugar y hacen apostolados que uno se queda pero impresionado. O sea, uno dice definitivamente la promesa del Señor se cumple, esto no se va a acabar nunca, porque Él está con nosotros hasta el final. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella.
Entonces, si alguien nos está escuchando que pueda quizás acercarse a su parroquia, la más cercana que tenga, ¿sabe qué, Padre? Estoy dispuesto, aquí están mis manos, ¿en qué le puedo servir? Amado hermano, créame que lo que faltan es manos en la parroquia, en la iglesia, para servir. Entonces, precisamente en ese sentido, yo sentía que a veces hablaba mucho, predicaba mucho, pero no hacía nada. Entonces era un buen fariseo, ¿no? O sea, un perfecto fariseo, o sea, que hablaba mucho de la ley, de las cosas de Dios y todo, pero que no hacía. Y de pronto cuando uno va a San Francisco, o más que nada cuando uno va a un apostolado con gente de calle a servir, porque por gracia de Dios acá hemos podido ir a orfanatos, a ancianatos, o sea, como decía mi director espiritual, me decía, a tocar la carne del leproso, o sea, a tocar la carne del enfermo. San Francisco besó, o sea, al leproso mismo, y Ujú. nuestro Señor también. Entonces, cuando uno va y se encuentra con Cristo en el pobre, en el necesitado, en el hambriento, realmente uno eso poquito a poquito le va tirando los muros del corazón de piedra que muchas veces nosotros tenemos. Que muchas veces nosotros en nuestra casa no nos falta nada, tenemos un techo digno, tenemos un vestido, tal vez no es de marca, pero es un vestido digno, tenemos algo que alimentarnos. Y eso hace que nuestro corazón se vuelva tan cómodo, tan rutinario y tan duro, que muchas veces pasamos de largo por un sitio donde vemos a un hermano necesitado y no nos detenemos. Y entonces cuando uno voluntariamente da ese paso para ir a la misión, como lo hizo Madre Teresa de Calcuta, estaba muy cómoda, ella podía decir yo soy una religiosa, estoy cumpliendo mis deberes, agradando a Dios, pero ella dio el paso, salió del convento y fue al basurero a sacar de ahí a los enfermos, a los niños, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo siento que el corazón va tirando, ¿no? La dureza, los muros que tiene y se va haciendo un corazón de carne, como dice el Señor, un corazón que ama, un corazón abierto a la misericordia y entonces uno empieza a conmoverse poco a poco y a ver a Cristo en el otro. Sí, justamente lo que decías es real, ¿no? Porque muchos podemos hablar, muchos podemos propagar, querer hacer muchas cosas, pero siempre va a ser desde palabras, ¿no? Muchos vamos a hacer muchas obras, muchas cosas desde palabras, pero cuán importante es el testimonio de vida que nosotros podemos dar, es la acción justamente, y es allí, bueno, Francisco de Asís pues va a decir justamente esto, ¿no? O sea, vamos, caminamos y eso es el testimonio que yo puedo dar mientras voy por la calle. Esa es la mejor predicación, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer por el otro, por el que más necesita, porque hay una serie de necesidades en la vida, hay una serie de necesidades en nuestra sociedad que nosotros, tú lo decías muy bien, Iván, desde nuestra comodidad muchas veces decimos, ah, no, pero es que yo no tengo para dar tanto, no, yo no tengo para ayudar a los demás, a mí me falta muchas veces, decimos, ¿no? Y que sí, puede ser que tengamos algunas limitaciones, pero hay algo que nosotros podemos dar y podemos entregar y muchas veces no son los bienes, sino es nuestra propia vida, ¿no? Y esa vida justamente es la que tiene que marcarse, remarcaba yo hace un momento, Santiago, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar el libro de Santiago, capítulo 2 justamente, donde que nos habla de que la fe sin obras es muerta, ¿no? Y esa parte es lo que a nosotros debe movernos, que nuestra fe, justamente, nuestra creencia está muy marcada o tiene que estar muy marcada por el servicio que doy al otro, esa es mi distintivo, lo que tiene que hacerme diferente a los demás. Y solamente en el servicio a los demás podemos encontrarnos con el rostro, tú lo decías muy bien, Iván, con el rostro de Cristo, ¿no? Porque el que habla mucho de cristianismo, el que habla mucho muy bonito de Dios, si no tiene obras, justamente queda incompleto ese mensaje, queda oporoso, podríamos decir, ese mensaje, porque no está completo, no está lleno, no tiene consistencia, ¿no? Bueno, entre otras acciones, pues nosotros, comenta así un poquito, nosotros, si bien es cierto, yo salí ya de allá de la vida religiosa, pero la vida de servicio
no terminado, sino más bien se ha extendido, se ha expandido, ¿no? Nosotros tenemos ahora algunas obras, justamente para Navidad, tenemos algunos proyectos alrededor del país, atención médica, vamos a tener en el Puyo, vamos a ir a Zumbago también a entregar víveres, algunos caramelos, y en diferentes lugares que tenemos, por ejemplo, Cayambe, tenemos otros lugares que ahorita no me acuerdo, y es justamente esa parte, ¿no? Que nosotros vamos a entregar nuestra vida, es ponerla al servicio de los demás, y solamente allí tiene lo que nosotros hablamos y lo que nosotros podemos pregonar con nuestras palabras, tiene fundamento y tiene consistencia en el hacer, lo que nosotros vamos haciendo, porque también hay la otra parte, mucho hacemos y lo hacemos desde un sentido muy fuera, ¿no? Muy lejano a la iglesia, y yo considero, es algo personal mío, que justamente nosotros como cristianos, como católicos, hacemos las cosas y tiene su fundamento en Cristo, porque Cristo lo hizo primero, ¿no? Y quien hace justamente las obras sin Cristo, algo le falta, ¿no? Falta igual con esa otra parte, ¿no? Entonces, yo de manera especial considero que al hacer algo tenemos que hacerlo siempre manteniendo el equilibrio, ¿no? Siempre manteniendo desde Cristo, que Cristo lo hizo primero, yo también debo hacer, ¿no? Y San Pablo pues nos va a marcar mucho esto. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo que vive en mí, ¿no? Entonces, desde esa parte, de un hacer por Cristo, vamos a encontrarnos realmente con el cristiano, o más bien con ese Cristo marcado en el cristiano. O en la otra persona, porque muchas veces no son cristianos, no tienen una creencia, pero justamente al encontrarnos con ellos, el rostro de Cristo se va a ver porque yo creo, ¿no? Esa parte es importante e Claro. interesante. Y a veces a uno le da dolor cuando habla con los hermanos separados, con los protestantes, porque ellos tienen una doctrina un tanto torcida en ese sentido de las obras y todo eso. Entonces, y precisamente ellos hablan, ¿no? De una fe, pero que las obras no, ¿no es cierto? Y entonces Pablo en esto es muy claro cuando él nos habla del himno al amor. O sea, él dice, si yo hablara las lenguas de los ángeles y de los hombres, ¿no? Pero si no tengo amor, o sea, si no tengo esas obras de amor de Cristo, soy como un címbalo que retruena, o sea, que solo suena, feo incluso, o sea, no sé si alguien ha tenido la experiencia de estar ante un baterista que solo coge y empieza a dar los platillos así, 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 o sea, llega un punto que es un estruendo tan fastidioso que uno dice, pero esto no es armonioso, esto no toca una melodía, ¿no? Y creo que eso le pasa al cristiano cuando uno solo se dedica a hablar, 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 pero no va acompañado de un testimonio, se vuelve simplemente algo estruendoso, pero no hay esa armonía del amor, ¿no? Pablo llega a decir incluso, o sea, aunque donara todos mis bienes a los pobres y aunque diera mi cuerpo al martirio, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, qué impresionante esto, lo que usted acaba de decir, hermano José, o sea, el hecho de no solo es hacer, o sea, no solo donar mi ropita, no solo, no, o sea, hacerlo con amor, o sea, hacerlo porque el Señor me mueve en ese amor, porque de lo contrario, Pablo lo dice, o sea, de nada me sirve, ¿no? Entonces, es un proceso de conversión, ¿no? En el que el corazón de uno se va haciendo al de Cristo, y entonces ahí vamos en ese camino, creo que es muy bueno eso, ¿no? Justamente, ¿no? Y esa parte es la misión, ¿no? Esa parte es la misión. Decía anteriormente, Cristo nos ha enviado, ¿no? Porque toda misión o la misión justamente tiene como objetivo eso, ¿no? Ser enviados a donde que nos lleve justamente el servicio, ¿no? Pero si no tengo esa llamada primero para ser enviado, algo falta, ¿no? Es algo inconsistente, algo que no está completo, ¿no? Y es por eso que justamente hablando de este tiempo de misiones, este mes dedicado justamente al mes de misiones dentro de la iglesia, muchas personas
deciden dedicar su vida a compartirla fuera de su país. De hecho, es uno de los sueños que yo tengo, o tenía, bueno, no tengo todavía allí, pero que se ha bajado, ha disminuido un poco, justamente hacer un voluntariado en el exterior, donde que sea más complicado a veces hablar de Cristo. Y ese era un poquito el deseo, pero hay también en la otra parte, ¿no? El evangelizar que nace en la familia, nace con los más cercanos y nace con el prójimo, con los que están más cerca de nosotros. Y a veces es el descubrir, eso es lo difícil, es lo complicado, el descubrir cuál es mi misión, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión que tenemos? ¿Cuál es, a qué estamos llamados? ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Y dónde estoy realizando justamente ese llamado? O a veces es difícil, lo que decía, es difícil descubrir a dónde me está llamando Dios, a dónde me está llamando al servicio. Y es allí donde que, por eso, en este tiempo justamente he querido compartir todos los aspectos o algunos de los aspectos más importantes donde que la iglesia nos llama a ese servicio, ¿no? Desde la vida sacerdotal, desde la vida religiosa y también desde la familia, porque la familia es el centro de la evangelización y que muchos pueden hablar, no, que el religioso es el que tiene que evangelizar, pero no, la familia es el centro de la evangelización. La familia tiene todo su fundamento para evangelizar. Si no parte en la familia, el resto no puede llegar. No puede haber religiosos o no puede haber sacerdotes si no existe familia primero. Y por eso, pues, no, agradecerlos infinitamente por estar dispuestos siempre al servicio, dispuestos a servir y sobre todo dispuestos a compartir su experiencia también con nosotros. Bien, en realidad, pues para nosotros también es un gusto y también se escucha, pues, y los trabajadores muy pocos. Entonces, espero que algunos hermanos que hayan escuchado este, este tema sobre las misiones se hayan animado y pues decir ese sí de María también, ¿no? La gran misionera que es nuestra Madre Santísima, ¿no? Es la gran misionera en realidad, porque con ese sí, pues ella empezó esa gran misión, ¿no? Y entonces que nosotros podamos decirle sí al Señor cada día de nuestra vida. Sí, en mi historia como esposa, como madre, en la comunidad, en la parroquia, donde el Señor me ponga, ¿no? Entonces, ese sí, pero con amor y con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Sí, muchas gracias, hermano José, a los hermanos que nos escuchan. Y bueno, quisiera terminar nada más haciendo una reflexión acerca de este llamado. Yo creo que el llamado está siempre y más que nada uno es el que tiene que darle esa respuesta, ese fiat y ese descubrirlo. Y creo que es un discernimiento. O sea, el primer llamado, la vocación universal que tenemos precisamente es a la santidad. O sea, si yo por más que me vaya a la China a tratar de servir, pero si yo no me esfuerzo en ser santo yo, no está el amor ahí, ¿no? Empezando creo que por ahí. Y ya para discernir una vocación particular, yo creo que Dios mismo nos va encarrilando, nos va encaminando, aunque quizás uno por necio se va por otro lado, Él en las circunstancias nos va comunicando, nos va llevando. El caso perfecto que usted decía de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua era un hombre que quería ser santo, o sea, él estaba dispuesto a dar su vida al martirio. De hecho, cuando él sale de ser agustino y se va para África, él iba a dar su vida por ser mártir. O sea, él dijo, yo quiero ser mártir. Y esa era la voluntad de él, de un hombre que quería ser santo. ¿Sí? Imagínense dar la vida por Cristo. Pero resulta que el Señor, en una tormenta en el medio del mar, le dice, hijito, no, vente para acá porque qué lindo que quieras ser mártir, pero yo te necesito franciscano, evangelizando y formando a los frailes. Gloria a Dios por eso, ¿no? Justamente ayer conocíamos un hermano de la parroquia que se fue a ser militar, recién terminó el curso, ahora es teniente. Mami le decía, que seas un teniente santo, ¿no? En el ejército. Y si a ti te llama a ser médico, que seas un médico santo. Y si a ti te llama a ser religioso, que seas un religioso santo.
y así por el estilo. Así que estemos atentos al llamado de Dios y vayamos descubriendo que Dios siempre nos habla en las circunstancias y también en la oración al corazón. Justamente lo que decías, ¿no? Los tres santos que lo pusimos al inicio un poquito para explicar, justamente son los que nos han mostrado ese camino, ¿no? Ese camino de misión. Y aunque los tres en el ámbito misionero han sido consagrados, también es una parte o una invitación a nosotros consagrarnos y dedicarnos a tiempo y a destiempo, como dice siempre, la evangelización se da en todo camino, en todo momento. De hecho, el mundo judío lo tiene justamente en la Torá, en los primeros libros de la Biblia, ¿no? A donde quiera que vayamos, siempre hablar de Dios, siempre mencionar a Dios y siempre vivir con ese Dios en el corazón, ¿no? Y eso es lo bonito, porque si nosotros, Jesús lo dice, si nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, lo que salga dentro de nosotros para afuera, siempre serán cosas buenas. Entonces, esa es la llamada también a todos, un poquito como el mensaje final, decirlo, que todo lo que nosotros vayamos haciendo siempre sea por Dios y para Dios, ¿no? Y todo lo demás, pues, siempre si tenemos eso, y dice San Agustín, el que ama no hace ninguna cosa mala, ¿no? Haga lo que quiera porque no haga nada malo. Entonces, quien hace las cosas bien es realmente quien ama. Y es por eso también un poquito el hacer y el entregarnos nosotros siempre a los demás, sirviendo a los demás por un amor que se tiene a Cristo. Agradecerles infinitamente por haberme acompañado en este tiempo o habernos acompañado. Justamente en este tiempo, pues Fanny no nos acompaña, pero siempre está acá en el programa igual. Pues agradecerles infinitamente por la compañía, por compartir, por darse ese tiempo también para compartirlo a los demás. Un abrazo fuerte a la distancia, pues los aprecio Dios le mucho. bendiga. Un abrazo también para Un todos. abrazo grande, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y estamos llegando al final de este programa de Destellos de Dios. Invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales y sobre todo pues agradecer a Evolución Radio por el programa, por transmitir el programa. Un abrazo fuerte en el Señor, que el Señor nos bendiga y acompañe siempre. Hasta la próxima semana.